Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la tercera edición del Festival Leer Literatura en el Río, que se hace en San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Hay que aclararlo porque hay gente de muchos lugares del mundo. Buenas noches para los españoles y para María, que allí está. Buenas noches para Estambul. ¡Qué tarde en Estambul! Queremos decirles que hay gente de toda la República Argentina y de todos los países de América, incluido Estados Unidos. Así que muy bienvenidos a todos. Quiero contarles brevemente de qué se trata este festival, porque si bien hay muchos sanisidrenses y muchos bonaerenses, hay muchos de ustedes que no lo conocen. Leer es un festival que empezó hace 3 años, es un festival de editores, de autores y de lectores de todas las edades. Hay mucho interés sobre todo en formar nuevos públicos en la literatura, y en el público adolescente y en el público infantil, y que, como todo lo que se hace en nuestra ciudad, en San Isidro, tiene una relación con el paisaje y una especial energía en juntarnos, en estar en comunidad y en conversar. La pandemia nos impidió hacer la edición original, la tercera edición que iba a ser en marzo del año pasado. María tenía la valija hecha. Luis Chávez, que va a estar mañana, ya estaba en vuelo cuando tuvimos que condiciones mucho no han cambiado. Tomamos esta decisión de hacerlo online para que el festival siga vivo, siga en boca de todos hasta que podamos volver a encontrarnos. Como todo lo que ocurre en la pandemia, una de las consecuencias que por ahí no estaban previstas, pero muy bienvenidas, es esta comunidad global que se va armando. Este festival nació de la mano de nuestro editor y librero local, Fernando Pérez Morales, el editor de la editorial Notampuán, y que es su director artístico, y con él trabajamos con un equipo que incluye a Milagros Pérez Morales, a Fernando por supuesto, a Mariano Donadío, y por supuesto a Camila Fabri, nuestra coordinadora de literatura, pero también una muy joven y muy brillante escritora. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de cultura, a Verónica Leo, que trabaja tanto, a todo nuestro equipo de redes, a nuestro director general, Mariano Moreno, y sobre todo a nuestro sponsor de este año, Azura, la compañía de seguros, que ha hecho posible esta edición, literalmente la ha hecho posible. Así que muchísimas gracias a ellos muy especialmente. Ana Boisuk es quien hoy va a coordinar la conversación con María. Ana es editora, es poeta y es periodista de los principales medios gráficos en Argentina. Es además la autora de un libro que ha dado mucha vuelta por los países de lengua castellana, es una crónica, Chicos de Varsovia. Muchos de ustedes ya lo habrán leído y muchos de ustedes después de esto seguramente lo van a leer. Bienvenida Ana, y muchas gracias María por finalmente estar aquí en San Isidro y en el mundo hablando del tema de este año, de este festival, que es el amor y el desamor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Eleonora, muchas gracias al Festival Leer y al municipio de San Isidro por invitarme a coordinar esta conversación con una persona que no solo admiro, sino que quiero mucho. Nos conocemos con María hace muchos años. Cuando yo trabajaba en prensa en Planeta, en la editorial Planeta, tuve la suerte de poder conocerla y de pasar bastante tiempo con María en sus visitas a Buenos Aires, que espero se repitan pronto. Y quisiera empezar, supongo que la mayoría de todos ustedes, estoy viendo Vicente López, Estambul, Salta, Madrid, México, Entre Ríos, bueno, todos ustedes seguramente están aquí porque la han leído. No sé si todos conocen bien un poco el background de María, así que quería leerles un pequeño perfil muy cortito para presentárselas a los que todavía no la conocen tanto. Quiero empezar contando que la mamá de María Dueñas decía que ella, que es la mayor de 8 hermanos, María, era de las del piojo. ¿Decía eso tu mamá, María? Sí. Totalmente, exacto. Eso quiere decir, para los que no lo sabemos, ese dicho quiere decir que cuando se empeña en algo va hasta el final.
Y yo pienso que si hubiera una película sobre su vida, además de estos flashbacks a la niñez de lectora voraz que fue María, y que sigue siendo, una escena clave que ilustra este dicho de la mamá de María sería esta. 2005, una librería Barnes & Noble en Estados Unidos, una filóloga española de 40 años que pasa allí una temporada como profesora visitante, busca entre los anaqueles cómo escribir un libro, cómo escribir una novela. Pronto esos consejos del libro que compra van a quedar a un lado, pero la idea que la ronda hace tiempo, no. Con su plaza de profesora en la Universidad de Murcia y otros objetivos profesionales ya cumplidos, el cambio de aire que necesita es esa historia que va tomando cuerpo en sus pocos ratos libres. 3 años después, 2008, la novela está lista. La profesora busca un agente literario. Estamos en 2009. La editorial Temas de hoy lanza el libro con una tirada tibia de 3.000 ejemplares, apostando a esta profesora desconocida que se animaba a su primera novela. La novela se llamaba El tiempo entre costuras y se convierte en un boom inmediato. Millones de ejemplares vendidos, una serie de televisión y 4 novelas más, Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán Isira, todas editadas por Planeta, llevaron a la profesora María Dueñas a convertirse en la escritora María Dueñas, una de las más vendidas, leídas y reconocidas del mercado hispanoparlante, con más de 10 millones de libros vendidos en todo el mundo, una cosa realmente impresionante. Sus libros se tradujeron a más de 40 idiomas, la serie del tiempo entre costuras se estrenó en 2013, fue vista por más de 5 millones de espectadores en España y se estrenó incluso en lugares tan disímiles a los escenarios de la novela como Japón y Senegal. También La Templanza se convirtió en serie que hace poquitas semanas se ha estrenado con muchísimo éxito y que los argentinos podemos ver, creo que de los demás países también, pero entiendo que por lo menos en Argentina la podemos ver a través de Netflix. Pero María Dueñas, y esto se los cuento porque la conozco, a pesar de ese reconocimiento de la crítica, de los lectores y ahora de los televidentes, no está nada mareada por el éxito. Es una de las personas más atentas, francas y elegantes y sencillas que conocí en mi vida. Eso muestra lo bien plantada que esta profesora llegó a la escritura y el éxito que viene cosechando desde ese momento. Hace muy poquitas semanas se publicó Cira, que después de 12 años vuelve a encontrarnos con Cira Quiroga, la protagonista del Tiempo entre costuras, y bueno, volvió al podio de los bestsellers en Argentina. María, estás en la lista de más vendidos todas las semanas, más de 15.000 ejemplares en un poquito más de un mes que se publicó aquí en Argentina, y entiendo que más de 100.000 ejemplares se ha vendido en apenas 10 días en España. Y bueno, nos ha contado hace un poquito, antes de empezar esta conversación, María, que ya está en según lo que la pandemia nos permite, pero ya estás haciendo algunas giras por España promocionando esta nueva novela, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tus palabras tan atentas. Muchísimas gracias al Festival Leer, a todos los que hay detrás trabajando para que en presencial o en remoto, bueno, las palabras, los autores y nuestras novelas lleguen a tantísimos lectores, que estoy impresionada con la cantidad de países, de provincias y de lugares que habéis mencionado. Realmente el año pasado fue una pena cuando nos tuvimos que paralizar todo, porque es que coincidió que fue esa semana en la que el mundo se paró casi, ¿no? Yo recuerdo que volvía de un viaje de Tánger con una maleta, con una valija, como dicen allá, chiquita, y tenía que cambiar para una grande, y aquí en España era primavera y vosotros ya teníais ropa de frío y yo tenía abierta ropa, me faltaba casi poner 2 o 3 prendas encima, cerrar la cremallera y salir para el aeropuerto. Y al final se tuvo que cancelar todo y como que el mundo se vino abajo de la manera más insospechada y bueno, ahí quedamos todos encerrados en nuestras casas sin saber qué iba a pasar, sin saber si iba a ser una cosa temporal, si iba a ser una cosa permanente, desconcertados totalmente, ¿no? Y bueno, ha pasado ya 1 año y algo desde entonces y verdaderamente es una alegría ver que el mundo avanza con esfuerzo, con dolor y con muchas vidas por el camino, pero por lo menos ahí seguimos los humanos empujando, ahí sigue la ciencia ayudándonos y ahí siguen los libros acompañándonos. Yo no sé cómo ha sido para los libros en
en Argentina, pero aquí en España es de los pocos sectores que no se ha visto vapuleado por el horror de la pandemia, ¿no? Otros sectores, Exactamente. hostelería, todo, en fin, mil cosas más, la venta de ropa, la venta de 1000 artículos ha sido desastroso, pero en cambio los libros han estado ahí acompañándonos y bueno, dándonos un poco de luz, ¿no? En estos Sí. momentos tan difíciles. Así que es una alegría para mí estar con vosotros y bueno, sé que estamos de muchísimos países, pero como esto nace en la Argentina, es un país al que yo le tengo un cariño muy especial. Ahí sabe Ana, Nacho, todo el equipo de Planeta, que ellos fueron los primeros fuera de España en apostar por el tiempo entre costuras desde muy al principio. Fue Planeta Argentina y bueno, he ido con todos los libros, siempre me tratáis de maravilla, editores, libreros, prensa, todo el mundo, y para mí era una alegría haber podido volver el año pasado. No fue posible, pero desde luego en cuanto nos permitan movernos con un poco de tranquilidad, allí estaré de nuevo. Pero bueno, mientras no pueda ser así, aquí en remoto también nos va a servir este encuentro perfectamente. Mientras nos hacen viajar tus novelas, que siempre nos llevan a lugares tan disímiles y tan apasionantes, como decíamos hace un ratito mientras preparábamos esta conversación, tus novelas nos hacen viajar por el tiempo y por el espacio. Y quería retomar algo que dijiste recién, porque es cierto que aquí en la Argentina el sector de los libros, el sector editorial ha sido uno de los pocos que se ha mantenido en pie, y yo creo que incluso ha crecido en términos de que muchas personas han entre tener un poco de tiempo libre y cansarse de ver televisión y estar encerrados en la casa, ha accedido a los libros, quizás personas que antes no leían tanto y han descubierto un mundo, y por eso la verdad es que han demostrado una vez más los libros los hermosos compañeros de vida y de viaje que son. Y los tuyos sobre todo, que nos sacan un poco de esta realidad en la que estamos y nos llevan a pasear por países y épocas distintas. Bueno, como todos saben, el tema de este año en el Festival de ER es el amor, así que yo quería hacer y pasear un poquito a través de las novelas de María y conversar con María acerca del amor en las novelas. Y la primera pregunta que se me ocurrió, yo después de leer todos tus libros, siempre me doy cuenta que en todos hay historias de amor, pero que nunca se comen la trama, nunca son una novela romántica, sino se van integrando a otras vicisitudes que los personajes pasan. Y me pensé si cuando vos empezaste a escribir El tiempo entre costuras, pero también cuando te surgieron nuevas ideas para tus siguientes novelas, si siempre pensaste en incluir historias de amor, o eso se fue dando a partir de que la trama se iba desarrollando en tu cabeza mientras pensabas cómo desarrollarlas. Pues un poco de las dos cosas, ¿no? Porque me interesaba el amor dentro de las novelas, sobre todo como un motor para activar otro tipo de movimientos, ¿no? Porque bueno, cuando empecé con Sira, por ejemplo, el amor apasionado y totalmente equivocado que siente por Ramiro Arribas es lo que la arranca de su lugar de origen, de su ciudad, de su madre, de su mundo de siempre, la saca de su zona de confort y mucho más. Y es lo que al final supone como el arranque de todo lo que va a suceder en su vida después, ¿no? Y creo que muy difícilmente había podido encontrar un motor más poderoso que una pasión desenfrenada y errónea, pero en el momento aquel Sira no lo sabía, ¿no? De pronto ella tenía un amor, digamos, muy pausado, muy convencional con otro chico, y de pronto le entra estos amores que se llevan todo por delante, y así es como arranca. Entonces eso sí que lo tuve claro desde el principio, que iba a estar el amor dentro de mis novelas, pero más que para profundizar yo dentro del amor en sí, como, digamos, detonante con el potencial como para desencadenar aventuras, desventuras, conflictos y todo tipo de acciones posteriores. Sí, eso te iba a decir, que todas las parejas que se van armando y desarmando a lo largo de todos tus libros, siempre el amor como que subraya esa capacidad para saltar a otra cosa, ¿no? Para empujarnos a otra cosa, para darle una nueva oportunidad a la vida de algunos de los personajes, para sacarlos, como decís vos, de su lugar de confort. Son amores
quería hacer un pequeño repaso, porque todos además, si uno repasa tu obra, todas estas historias de amor son bien distintas unas de otras, ¿no? Hay amores muy incómodos, como los de Victoria, una de las hijas del capitán que se enamora de su hijastro, o amores atravesados por la aventura y la tragedia, como son los de Cira. Hay amores de madurez, como los de Mauro y Soledad, de la templanza, que les aparece el amor cuando ya han pasado buena parte de su vida, ya han estado casados, ya han tenido hijos. Hay amores fallidos, algunos, como los de Luz, otra de las hijas del capitán con su representante, que se ilusiona con alguien que no puede ser, que no va a ser, o lo que recién mencionaste de Cira con Ramiro. Y también desamores, ¿no? Como el de Blanca en Misión Olvido, que a partir de que su marido la abandona, ella salta a una nueva vida. Entonces son todas como historias bastante diferentes, digamos, bastante diferentes todas. Eso también lo tenés en cuenta cuando escribís, que las historias de amor que vayan a atravesar tus tramas tengan una cosa diferente a la que venís previamente escribiendo. Sí, sí, claro, quiero que sean diferentes porque, bueno, primero porque yo no me quiero repetir yo, pero es que tampoco me interesa repetir estas historias de amor, ¿no? Prefiero que sean únicas, que sean individuales, que cada una tenga un perfil distinto, porque los personajes también son distintos, ¿no? Y cada historia los va a, como decía antes, los va a empujar hacia una dirección diferente. Entonces, por eso me interesa explorar el amor desde todos los ángulos, ¿no? En algunos casos se va a tratar de unas relaciones, los amores más, digamos, más honestos, más auténticos, más sinceros, y en otros no, y en otros van a ser, pues que antes mencionabas a Luz con su representante, ¿no? Que es una relación que ella cree que hay amor y ahí no hay nada más que una desigualdad que acaba en abuso. Y a veces hay amores que son como más, digamos, más convencionales, ¿no? Y otros amores que son totalmente desnivelados y acaban mal, pues como el de, has mencionado también a Victoria en Las hijas del capitán, ¿no? Que se casa con un señor mayor por el que verdaderamente siente afecto, pero no un amor profundo y sentimental en su sentido más puro, ¿no? Bueno, en el mismo momento de la boda se da cuenta de que se ha equivocado porque se siente atraída por el hijo que no conoce de este señor, que acaba siendo un joven de su edad y que es un amor, digamos, más acorde con cómo son ellos, ¿no? Entonces, sí, como decías, Ana, volviendo a la pregunta, intento que sean amores distintos, pero como es la vida, ¿no? Hay muy pocos amores convencionales y además las historias de chico conoce chica y viven felices hasta el final, pues realmente tampoco son tantas, ¿no? Y son un poquito más de cuento de hadas y a mí me gustan más, pues, las que tienen otras perspectivas, otras texturas distintas bueno, que nos hacen disfrutar más de la lectura y que nos hacen también reflexionar un poco más y ahondar un poco más en la naturaleza de las relaciones humanas. En ese sentido también incluso hay en algunas de tus novelas, en Cira hay uno, no vamos a decir con quién, pero hay un amor platónico también, hay uno, o una especie de amor platónico, digamos, esas cosas ¿qué pasaría si? Pero bueno, no pasó nada, esa persona siguió por un lado, la otra persona siguió por el otro, así que creo que no sé cuál será la próxima novela que tenés en mente, pero digamos, me parece que pasaste por todos los tipos de amor. Bueno, todavía nos quedan algunas, que yo tampoco tengo muy clara cuál va a ser la próxima novela, pero seguro que algún amor distinto sale por ahí, porque hay tantísimos que realmente es como una mina de oro, ¿no? Nunca, siempre puedes encontrar historias fantásticas y cosas bueno, que aparentemente parece que es una piedra sin nada más, abres y bueno, y de pronto te sale una maravilla por todo lo que es capaz de desencadenar, por todas las reacciones que produce, por todas las cosas que es capaz el amor de sacar de los humanos, ¿no? Muchas veces cosas que llevamos dentro y que no nos damos cuenta hasta que alguien no nos reactiva de alguna forma y nos hace sacar todo eso al exterior. Y de todas estas parejas, ¿tenés una favorita? ¿Hay alguna pareja de todos tus libros por la que hayas sentido algo especial? Es decir, esta pareja me encantó por alguna razón, o me hizo pensar, o no sé.
Pues mira, yo le tengo, bueno, les tengo mucho cariño a todos porque he convivido con ellos mucho tiempo, son mis criaturas, son no mis hijos, pero bueno, son como muy, muy cercanos, ¿no? Hay una pareja que quizá, por ser más próxima a mí, por pertenecer más a mi mundo y a gente que yo conozco más de mi entorno, quizá les tengo un afecto especial, que son En Misión Olvido, en mi segunda novela, Blanca Perea y el profesor hispanista Daniel Carter, ¿no? Que es un amor totalmente inesperado, desequilibrado, rompe todas las expectativas de ambos y él lo oculta y ella tarda en darse cuenta, pero aún así a mí me parece que es un amor como más cercano a mi mundo, como menos de ficción y más real casi, ¿no? Y quizá por eso les tengo un afecto especial a esa relación. Pero bueno, todas, una detrás de otra, cada una con su perfil distinto y cada una con su naturaleza distinta, todas tienen algo de especial. Sí, Misión Olvido también nos mete un poco en tu mundo, porque es una novela que es contemporánea, Sí. que es y tiene que ver con ese mundo universitario y de la academia, por el que vos transitaste tantos años, ¿no? Ahí podemos ver un poquitito de lo que fue, no por los personajes quiero decir, ni por la trama, sino por el mundo que construís en él, un poquito de tu vida anterior, ¿no? Sí, exacto. No, me preguntan muchas veces si Blanca Perea, la protagonista, soy yo, si es mi alter ego, si he volcado mucho de mí en ella, y siempre respondo que no soy yo en absoluto, pero sí que podría ser alguien muy cercano a mí, una íntima amiga, una compañera, una colega de la universidad, una hermana casi, ¿no? Es una mujer muy, muy contemporánea que además pertenece al mundo de la universidad, como hemos dicho, que tiene mi edad, bueno, o tenía mi edad en el momento, ella quedó congelada, yo he seguido creciendo, pero tenía mi edad entonces, 2 hijos, tal, una trayectoria muy similar, ¿no? Y en ese sentido sí que se parecía a mí en el molde, digamos, exterior. Después, interiormente, no, yo no soy ella y nada por el estilo, pero su mundo en el que ella se movía, pues, por su trabajo, por su tipo de familia, por su tipo de ambiente, por cruzar entre España y Estados Unidos y tal, sí que era un poco mi mundo también durante mucho tiempo. Y entonces en ese sentido sí que le tengo un cariño especial a la novela. Pero bueno, se la tengo a todas. Lo que pasa es que me se olvidado, la tengo ahí un poco más olvidada porque hace ya 9 años que se publicó y ahora de pronto recordarla me ilusiona enormemente. Bueno, también es un poco inevitable que cuando, para tu trabajo como escritora, que algunas cosas de tu vida se cuelen. Ahora, yo terminando de leer Cira, veía un poco la ropa que Cira prefiere, esos trajes de Digby Morton, que me quiero ir a comprar uno ya, no existen, ¿no? Ya, pero digamos, y me hizo acordar bueno, a tu estilo de vestimenta también, ¿no? Y me pareció como que eso, ¿no? Como que siempre algo de uno se cuela en las novelas, por más incluso hasta que no sea consciente. Exacto. Yo intento que no pase, pero reconozco que a veces se me escapa. Y hay algunas veces que ni yo soy consciente y ahí voy dejando cosas y de pronto alguien que me conoce me da una interpretación y me pilla totalmente con la guardia bajada y digo, ¿de verdad? No me había dado cuenta. Recuerdo en Misión Olvido precisamente una tía mía me dijo, ese perchero que pones en una casa de una de las profesoras de la comunidad universitaria, que había un perchero lleno de abrigos y de cosas que la gente se dejaba. Decía, qué bien has dibujado el perchero de casa de tu madre. Y yo no tenía ninguna intención de hacerlo, ¿no? Pero ahí estaba, pues igual que en casa de mi madre, nada más entrar, cada uno dejaba 1000 cosas y se te olvidaban. Y había chaquetas que no se sabía de quién era, y había bolsas y cosas de niños, y, en fin. 1000 historias, pues al final pedacitos de nuestra vida sin darnos cuenta los volcamos en las novelas también, ¿no? De manera inconsciente a menudo. Y volviendo al tema que nos convoca, bueno, escribir sobre el amor o escribir cuando un escritor le toca escribir sobre historias de amor o incluir historias de amor en su trama, la verdad que es un desafío grande, ¿no? No caer en la cursilería, en el lugar común, en la telenovela burda. ¿Y cuáles fueron tus mayores desafíos a la hora de escribir sobre el amor o el desamor? ¿Qué es lo que más te ha costado o lo que más le has dado vuelta antes de ponerte a escribir sobre el tema?
Mira, realmente cuando el amor va mal, me cuesta, contrariamente a lo que parece normal, cuando el amor va mal, me cuesta menos escribirlo que cuando el amor va bien. Porque cuando el amor va bien, o yo tengo mucho miedo de caer en territorios muy comunes, de usar un lenguaje muy estereotipado, de caer en la cursilería y de caer en un dulzón, algo dulzón, empalagoso, ¿no? Ahí estás siempre rozando el límite de que te puedes dar el traspiés muy rápido y que se te quede algo que tú estás planteando como una escena emotiva, sentida, que se te pase al lado de quedar azucarada de más y un poco empalagosa de digerir, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho más cuidado y claro, ¿cómo escribes tú algo que es un amor bueno, puro, que va bien y tal, sin recurrir a los términos comunes, a las metáforas comunes y a las estructuras comunes? Entonces ahí es más complicado. Y en cambio cuando el amor se rompe y algo pasa y el amor se desgracia y se torna en algo negativo, algo doloroso o en algo más traumático, ahí me resulta más fácil porque ahí sí que hay mil maneras de reflexionar sobre eso y después de expresarlo, ¿no? Y ahí que sí que te puedes explayar un poco más con el manejo de la lengua, de las figuras narrativas, con diversas expresiones, porque las reacciones son muy distintas, ¿no? Pero bueno, cada uno el desamor lo afronta de una manera diferente y en cambio el amor lo afrontamos yo creo todos de una manera más similar, ¿no? Y entonces, una vez que el amor se culmina o llega o por cualquier cosa se rompe, se destruye, ahí yo ya sí que entro mucho más a gusto y me desenvuelvo mejor y me cuesta menos trabajo. Pero mientras se va construyendo positivamente, el esfuerzo es mucho mayor. ¿Y hay alguna escena que también otra vez que te haya, que recuerdes de las escenas escritas en tus novelas por algo en especial respecto al amor, porque te haya costado, o porque te haya gustado mucho cómo quedó, o porque, no sé? Pues mira, a mí me gustó mucho, por ejemplo, en La Templanza, me gustó mucho escribir el momento en el que Mauro y Soledad se conocen por primera vez, porque ahí salta una chispa de algo que ellos no tenían ni idea de a quién iban a encontrar y cómo iban a ser. Los dos saben que existe esa persona. Mauro sabe que existe una mujer que se llama Soledad, que fue parte de la familia, que fueron los propietarios de la casa que él posee ahora. Y Soledad sabe que ha llegado un señor de América, que viene de México y que se ha quedado con esa propiedad. Nada más saben eso, no saben cómo son físicamente, qué edad tienen, cuál es su pasado, cómo son. Pero están pendientes de encontrarse, ¿no? Y en el momento en que se encuentran, pues hay algo que yo no lo digo para nada, su cruce es absolutamente formal y súper, estamos en el siglo XIX todavía, o sea que no se puede dar ningún tipo de acercamiento rápido, ¿no? Como pasa en el siglo XXI, que no sé, como que no tenemos que forzar tanto las cosas y todo fluye de una manera más natural, ¿no? Antes había unas convenciones sociales mucho más serias que les impedían ser naturales del todo. Y aún así, en algún momento, los dos notan que algo hay ahí, aunque ninguno lo verbaliza en absoluto, y después él la ayuda a bajar a ella una escalera y la escalera está sucia y ha llovido y hay hojas caídas y en algún momento le dice que se apoye en su mano y son manos enguantadas como iban antes, ¿no? Con sus guantes, ni siquiera hay roce de piel con piel, pero ahí notan los dos algo especial. Y yo recuerdo que esa escena me gustó mucho escribirla, ¿no? Porque casi que yo me iba dando más cuenta que ellos de lo que les estaba pasando, ¿no? Ellos estaban con otras preocupaciones entonces, pero había ahí el arranque de una atracción mutua y de una gran complicidad. Y bueno, ahí está, es una escena que me gustó muchísimo escribir. Yo no he podido todavía ver La Templanza en la serie, Sí. pero ¿está esa escena en la serie? Pues, ¿La han respetado? mira, no, la serie está muy bien, ¿eh? Está en Amazon Prime Sí. Video. Y es fantástica, vamos, a mí me ha gustado mucho y creo que han hecho un trabajo magnífico, pero
esa escena precisamente no está tal cual, está algo, claro, Claro. se ve algo entre ellos, ¿no? Pero queda como más, en la escena mía de la novela yo creo que quedan los dos igual equilibradamente cautivados, ¿no? Sin darse cuenta. Y en la serie yo creo que se ve a él más impactado por ella y en cambio ella más neutra. Después ya se irán acercando después, pero no está exactamente como yo la había ideado. Pero bueno, es cuestión de segundos, ¿eh? Luego Claro. se acercan más. Sí. Y pensando en la inspiración, ¿no? Uno sabe que a los escritores la inspiración los tiene que agarrar con las manos en la masa, ¿no? Ya trabajando. Pero me pregunto qué te ha inspirado para estas historias de amor, si hay alguna pareja histórica o icónica a la cual hayas mirado para alguna de tus historias, alguna cercana a vos, quizás alguna historia familiar, o ¿hay alguna pareja que te ha inspirado digamos? No realmente como para... No, no he agarrado nada de la vida real de nadie para después transferirlo a las ficciones. Sí que me ha pasado que he encontrado historias de amor interesantes en la vida real que luego yo las he reflejado pero con sus propios personajes en novelas, ¿no? Por ejemplo, en El tiempo entre costuras, la historia de amor entre Juan Luis Belvedere y Rosalinda Fox, que me pareció apasionante porque eran dos personajes absolutamente distintos, no tienen nada que ver, ¿no? Él era un alto comisario de España en Marruecos, un militar de alta graduación que después llega a ser ministro de Asuntos Exteriores con Franco, y un señor casado, religioso, cultivado y mayor en edad, ¿no? Y de pronto aparece Rosalinda Fox, que es totalmente contraria, es muchísimo más joven, pero bueno, ya la diferencia no es solo la edad, sino que es una señora británica que apenas habla español, que está también casada, pero bueno, el marido la tiene como medio repudiada, que es muy desinhibida, como una señora de la alta sociedad sofisticada que no tiene nada que ver con este militar africano, que es otro mundo, y cómo afrontan ellos su historia de amor y cómo como decimos coloquialmente, cómo se pone en el mundo por montera y en una España muy, muy recogida y muy pacata y muy, muy, muy católica y muy corta, como la España franquista, pues ellos se dejan ver públicamente y se influyen uno al otro en decisiones. Ella le influye a él en decisiones de su vida pública como ministro y él al final cae en desgracia, digamos, en su carrera profesional por amor a ella, por hacerle caso a ella en sus consejos, aunque luego al final la historia de amor no acaba bien tampoco, ¿no? Pero yo cuando conocí estos personajes y los que vivieron juntos me parecieron tan apasionantes que dije, esto lo tengo que recoger yo en mi novela, ¿no? Porque son ese tipo de, pues hablamos antes, de personajes que van a contracorriente y aún así pues viven unas grandes historias que no culminan siempre en un final feliz, pero que desde luego tienen unos tramos de vida muy, muy enriquecedores para ambos. Bueno, quería hablar antes un poquitito de Cira, de tu nueva novela, tratando de no spoilear. Es una novela, les quiero contar a los que aún no la hayan leído, que tiene muchas vueltas, que transcurre en escenarios muy diversos: Palestina, Tánger, Madrid, Londres, así que agradecido por poder viajar a través de Cira también en este contexto. Y un poco fuera del tema de este encuentro, pero me gustaría preguntarte, sobre todo porque gran parte de los participantes somos de Argentina, sino por un personaje icónico de Argentina que forma parte muy importante de tu libro, que es Eva Perón. Para decirlo sucintamente y no arruinarle la sorpresa a nadie, en algún momento Cira tiene que seguir la gira de Eva Perón por España en el año, ay, recordame María, me lo acabo de olvidar, ¿en qué año fue? En el año 47. ¿Cómo surgió esa idea primero de que Evita fuera parte de la trama de alguna manera, y segundo de elegir ese momento especial? Creo que tengo algunas ideas al respecto, pero me gustaría que se lo cuentes al público. Bueno, realmente más que buscar yo Evita casi que vino a mí, ¿no? Porque en aquella España del año 47
era una España espantosa, era una España que hacía 7 años apenas que había terminado, 7, 8 años como mucho que había terminado la guerra civil, el país había quedado absolutamente destrozado en todos los sentidos, un país dividido, con unos vencedores y con unos vencidos, con una represión muy fuerte y después en términos económicos el país estaba desolado, devastado. Había necesidad de todo, pero había hambruna, hambre orgánica, no había para comer. Y entonces España además, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues los contrarios al régimen, toda la gente que está en el exilio, todos los que aspiraban que los vencedores de la Guerra Mundial ayudaran a España a recobrar la democracia y a hacer caer a Franco, no lo hacen. Los vencedores de la guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña, condenan el régimen de Franco moralmente, pero deciden que no van a actuar. Y Naciones Unidas decide también vetar a España. Total, que este pobre país nuestro se queda desolado, destrozado y aislado del mundo por completo y no tiene nadie. Y la única nación, el único país que le tiende una mano en esa situación es Argentina. Es la Argentina de Perón porque, bueno, primero es por los nexos entre nuestros dos países históricos de hermandad y de cercanía, pero también por la afinidad de los regímenes políticos, ¿no? Y además, Claro. ellos quieren el concepto de la hispanidad, que para Franco era una cosa muy, muy significativa, ¿no? Él quería hacerse un lugar en el mundo gracias a su afinidad con los países hispanos. Y el resto de los países hispanos de Latinoamérica decidieron que no les interesaba nada, porque allí tenían a muchísimos exiliados españoles y no quisieron ayudar a Franco porque tenían razones sólidas para no hacerlo, pero Perón decide que sí. Y entonces empiezan a firmar una serie de acuerdos comerciales para que lleguen a España barcos cargados de trigo, cargados de otros cereales, cargados de carne, hasta de huevos, de cajones de huevos venían. Imaginad, yo cuando lo leía lo de los huevos, digo, no puede ser. ¿Cómo iba a mandar a Argentina a España huevos? Aquí no había ni gallinas que daban para poner huevos de la miseria que había. Y entonces Franco, agradecido, y también con intención política, ¿no? Para dar una idea al mundo de no estamos tan solos, hay un gran país, que era Argentina entonces, que era un país riquísimo en comparación, bueno, en comparación con España, no, y en términos objetivos. Sí, claro. Era un país bueno, que lo sabéis todos vosotros mucho mejor que yo, ¿no? Pero todas las décadas anteriores había sido muy rico y al final, como no había participado en la guerra, claro, no se había perjudicado en nada. Y entonces, bueno, pues Franco intenta que venga Perón. Perón no puede venir porque está, bueno, con su gobierno y con sus historias y deciden mandar a Evita. Y aquí en España de pronto deciden que la van a tratar como si fuese, o sea, una estrella de Hollywood es poco, como Sí, se van sí. a tratar con ella todos los sentidos, pero gastando una cantidad de dinero que esta pobre España no se podía permitir para nada, porque no había ni para comer. Pero piensan que haciendo eso con ella, o sea, lo hacen generosamente, pero también lo hacen para conseguir que se afiancen esos acuerdos comerciales, que de hecho se consigue y esa ayuda argentina está llegando a España hasta el principio de los 50 y entonces la España de entonces, que no tenía ningún entretenimiento, que no venía gente de fuera para nada, que Naciones Unidas había ordenado que se retiraran embajadores, que estaban aquí solos y pasando uno de los momentos peores de su historia, deciden a Evita, que es como un show andante cuando llega, ¿no? Y entonces se dan días de trabajo libres en los trabajos, se cancelan las clases en las universidades, los colegios, para que todo el mundo salga a las calles a aplaudir, a agitar pañuelos, piden que decoren los balcones, que le lancen flores. Y aquí llega una Evita jovencísima, tenía 27, 28 años cuando viene, con ninguna experiencia en visitas internacionales, con muy poco asesoramiento, porque trae una comitiva que realmente tampoco la asesoran demasiado. Trae una dama de compañía, que es una señora de la alta sociedad, una señora
buena sociedad de Buenos Aires que la acompaña un poco en cosas de protocolo, orientarla un poco, pero esta señora tampoco es una experta en protocolo, ¿no? Lilian Lagomarsino. Después viene con ella el naviero Alberto Dodero, que era un magnate de una... su mundo estaba en los barcos y en tal, que tampoco era era un señor de mundo con dinero mayor, pero tampoco era un asesor ni un consejero legal. Y viene su hermano, Juan Duarte. Y luego, bueno, vienen algunas personas más que las acompañan, pero ese es su círculo duro, ¿no? Y con ellos, sosteniéndose en ellos, pues llega a la España de Franco. Franco entonces tenía las cárceles hasta arriba de gente, todavía había ejecuciones, no había piedad con nadie, y era un jefe de Estado autoritario, un dictador en toda regla. Y nadie se atrevía a hacerle nada, ni a proponerle nada en contra, ni a llevar la contraria. Y de pronto llega Evita y empieza a decirle de todo, lo hace esperar, llega tarde a todas partes y Franco se tiene que callar, se tiene que aguantar, cambia los planes. En esta España que era súper católica, todas las señoras muy tapadas, todo muy religioso, Evita de pronto viene con unos grandes escotes, viene con abrigos de pieles en el verano. Es como bueno, para el pueblo español fue como un grandísimo entretenimiento y además la adoraban porque decían que iban a traer el trigo y que iba a traer dinero y que iba a ayudar a todo el mundo. Y luego era divertido, tragicómico, ¿no? Ver cómo Franco y como todo el régimen, todos los altos dignatarios, se doblaban entre ellas, besaban el suelo por donde ella iba. Una joven sin casi preparación, sin casi experiencia, pero estaban rendidos a Eva Perón. Lo que pasa es que ella hizo lo que quiso en España, se comportó, bueno, la mimaron tanto y la adoraron tanto que ella decidió que portarse a veces como hacen los niños mimados, ¿no? Que le dan mucho y quieres más. Y al final estuvo 3 semanas por distintas ciudades de España y cuando se fue yo creo que ya respiró todo el mundo y dijo, bueno, se nos va esta señora, nos tenemos ya bien atados los préstamos que nos van a dar, los barcos que van a venir cargados, pero por Dios que se vaya, que deja el país ya tranquilamente porque estaba todo el mundo ya enloquecido con la visita. Pero fue un hito, marcó una época en el año 47 en España, hubo muchas niñas a las que le pusieron el nombre de Eva, por todas partes se le recordó, se plantaron árboles, hubo barrios, hubo torreones donde se alojó en el Pardo, porque el pueblo le llamaba La Perona, no entendían bien quién era. Coloquialmente le llamaba mucha gente La Perona y se han quedado con esos nombres después. Pero desde luego fue como, vamos, mejor que si hubiese venido todas las estrellas de Hollywood juntas, no habrían seducido tanto al pueblo español como fue la visita de Evita en el año 47. Me imagino que además uno cuando lee tus novelas se da cuenta de un exhaustivo trabajo de investigación y de documentación que hay, pero me imagino que también habrá sido unas historias que habrás escuchado vos en tu infancia también sobre esos momentos, porque tu familia los habrá vivido. Bueno, no tanto porque, bueno, mis padres murieron ya, pero mi madre vivía en Marruecos cuando la historia, con lo cual, y ella no llegó a Marruecos. Y mi padre, yo recuerdo que se hablaba, además mi padre admiraba muchísimo a la Argentina, nunca fue a Argentina, pero le tenía un enorme cariño al país, y sí que recuerdo vagamente hablar de la ayuda de Eva y de tal, pero por donde he ido presentando el libro en España, cada vez me han contado una anécdota distinta, ¿no? Ay, pero mi suegra tal tuvo que coser un mantón porque le iban regalando, le iban obsequiando con todo por todas partes y alguien siempre hay que te cuenta algo y alguna anécdota, ¿no? Y bueno, fue como en una España oscurísima donde no pasaba nada, pues fue como un rayo de luz de pronto. Bueno, eso lo van a ver cuando todos los que todavía no han leído, es muy interesante toda esa parte, que nos da también a los argentinos una visión desde afuera, ¿no? De cómo fue ese momento o esa visión de la Argentina y de Eva Perón vista por los ojos españoles, creo que es una de las cosas más interesantes de una novela que está plagada, porque también es muy interesante toda una primera parte que transcurre en Palestina. Bueno, ya lo van a leer. Y para darles un pedacito a tus lectores de esto, y además porque siempre es muy lindo escuchar al propio escritor leer,
Antes de abrir a algunas preguntas, en 10 minutos vamos a abrir, me van a pasar aquí algunas preguntas de las que ustedes, el público, quieran hacerle a María, y María responderá. Pero antes de eso quisiera cerrar esta parte de esta charla, que me quedaría horas hablando de todos tus personajes, y de tu escritura, y de cómo, bueno, de cómo se construyen, ¿no? Porque realmente todos los que te hemos leído sabemos que de verdad nos transportás a esas historias de amor y a ese tiempo y a esos lugares tan fantásticos. Así que bueno, María nos va a leer un fragmento muy cortito de Cira para cerrar esta parte de este encuentro. Sí, bueno, yo he decidido que voy a leer algo que habla como de consolidación, digamos, oficial, ¿no? Es como las películas las historias de amor que acaban siempre bien, y entonces nos parece que el final tiene que acabar en boda, ¿no? Y es algo de lo que yo intento huir en mis historias. Yo prefiero que sean como más reales y no tan de cuento de hadas, pero realmente la historia de Sira con Marcus sí que acaba en una boda un poco peculiar, que hace un poco de bisagra entre los dos libros, ¿no? Entre El final del tiempo entre costuras, que sabemos que Sira tiene una relación con Marcus ya establecida, y el arranque de Sira, de la siguiente novela. Y entonces ahí lo que yo he decidido es que voy a leeros muy simplemente cómo fue esa boda entre Marcus y Sira, porque bueno, no es la boda convencional de invitados y de gran fiesta ni nada por el estilo, porque son otros tiempos mucho más duros, y voy a leerla para que sepáis cómo fue. En lugar de una ceremonia al uso, nos sometimos a un mero trámite oficial tan breve como austero. El peñón de Gibraltar, se encontraba militarizado desde los túneles hasta su pico más alto y casi desierto de población civil, evacuados todos desde el principio de la Segunda Gran Guerra por temor a que los alemanes los acabaran invadiendo. No hubo flores, ni fotografías, ni siquiera anillos en aquel despacho de la residencia del gobernador. Marcus presentó su documentación bona fide, un pasaporte diplomático a nombre de Mark Bonnard, su verdadera identidad. Lo de Logan no era más que una cobertura para tiempos turbios. Tras los aidú de rigor, yo formulé un juramento protocolario de lealtad al monarca en mi frágil inglés, y de inmediato expidieron otro documento con mi nueva afiliación. Sira Bonnard, antes Arisha Goriuk, antes Sira Quiroga, acababa de convertirse en flamante súbdita de la Gran Bretaña. Mis últimas palabras fueron apenas un murmullo. So help me God. Quizá nadie se dio cuenta, pero en el momento de pronunciarlas no pude evitar emocionarme. Pese a la frialdad del procedimiento, con él ratificábamos una alianza capaz de superar adversidades y turbaciones, fronteras y distancias. Bueno, y ahí es cuando, digamos que oficializan, ¿no? Marcus y Sira ese amor que tuvimos presente a lo largo de gran parte del tiempo entre costuras, y que va a estar también presente, por lo menos en una parte importante de Sira. Además, Cira, que es ahora voy a las preguntas, pero que no quería dejar de decir esto, ¿no? Que Cira, creo que uno de los grandes logros de Cira, de tu personaje, de cómo lo construiste, es que es una mujer de su tiempo, es una mujer de los años 40, pero también es muy contemporánea, y no se aferra a esa visión del amor, aunque por supuesto ama a Marcus, creo que no se aferra a esa visión de vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Más bien, sino a la visión de Vinicius de Moraes, que dice que no sea inmortal puesto que llama, pero que sea infinito mientras dure, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a abrir algunas preguntas, aquí hay varias. Marina quiere saber, María, ¿cómo se construye tu día cuando estás en el proceso de escribir una historia? ¿Te ordenás? ¿No tenés planificación? ¿Ya tenés la idea? ¿Te pones a trabajar? ¿Cómo es un día tuyo escribiendo una novela? Bueno, yo, como hemos hablado antes, que vengo del mundo académico y trabajé mucho tiempo en diseño curricular, en diseño de programaciones docentes, de materiales. Yo en ese sentido estuve décadas trabajando con unas estructuraciones muy, muy precisas, y eso lo he transferido en cierta forma a la hora de escribir ficción, de manera que yo tengo más o menos claro por dónde van a ir las tramas, cómo van a reaccionar los personajes, qué historias va a aparecer. Entonces no me siento delante de mi teclado a ver qué sale, ¿no? Más o menos ya tengo claro por dónde
por dónde van a ir las cosas, aunque siempre con un margen de flexibilidad también, ¿no? Entonces yo suelo arrancar el día cuando estoy escribiendo, intento salir a andar por la mañana temprano, que me viene muy bien para oxigenarme y para hacer un poco de ejercicio y también para ajustar con lo que dejé escrito el día anterior. Voy pensando, voy reflexionando qué me quedó por concretar, algo que me resbaló, algo que me falta por hacer clic o cómo voy a emprender el camino. Y entonces después pues vuelvo a casa y con un café delante arranco a escribir más o menos con si puedo, si no tengo viajes, si no tengo actividades, si no tengo nada, intento salir lo menos posible y estar concentrada. Digamos como que me concentro días de mucho trabajo seguidos para que después me pueda permitir pues, irme a un festival, irme a una feria y perder unos cuantos días. Cuando viajo, por ejemplo, nunca escribo. Llevo cosas para leer, para corregir, pero no avanzo en la escritura. Y en cambio, cuando estoy escribiendo y me lo puedo permitir, puedo estar de 9 de la mañana a 8 de la tarde, con las paradas naturales, pero voy del tirón todo lo que puedo. Buenísimo. Y vamos a seguir con una pregunta de Paula Toro, que pregunta, ¿qué consejos tendrías para un autor joven? ¿Qué le dirías? Son dos preguntas en realidad, pero están relacionadas. ¿Qué le dirías a la María que recién empezaba a escribir? Ay, Dios mío, qué difícil. La María que recién empezaba a escribir no era joven, porque yo empecé a escribir ya con los 40 cumplidos. Entonces, entiendo que mi forma de abordar la escritura es distinto a alguien que empieza con 20, con 22, con 18, con 25 años, ¿no? Pero yo creo que una cosa que a mí sí que me ha servido muchísimo es haber leído a lo largo de toda la vida, ¿no? Yo creo que eso sí que te enriquece enormemente. Leer constantemente. Cosas mejores, cosas peores, no importa, porque incluso de las malas lecturas se puede aprender qué es lo que tú no quieres hacer, ¿no? Pero leer mucho. Y ¿sabes qué pasa? Ana, que hay tantos tipos de escritores que lo que yo pueda decir es lo que me sirve a mí, pero hay muchísimos que no les sirve lo mismo, ¿no? Hay miles que no estructuran para nada, al contrario que yo, lo que van a escribir y les sale todo de dentro y hacen unas obras maravillosas, ¿no? Entonces, a mí sí que me sirve tener claro a dónde voy a llegar, qué quiero conseguir, qué van a hacer mis personajes, qué les va a pasar, qué tipo de obra voy a tener, qué tono va a tener, ¿no? Que tener todo eso pautado a mí me ayuda y yo puedo aconsejar eso, pero claro, depende después del tipo de persona, de la disciplina que tienes. Entonces dejémoslo en leer mucho, tener una voluntad firme de llegar hasta el final, eso sí que yo creo que es importante, ¿no? Porque de vez en cuando me viene a ver, sobre todo gente joven, y dice, ay, yo quiero escribir y tengo una historia buenísima, pero es que no tengo tiempo, a ver si ahora ya, luego en verano, saco un mes, o saco un rato, o saco un tal. Yo creo que hay que tener la voluntad de tomárselo en serio, ¿no? Vale, no hace falta que sea todos los días a la misma hora, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo, pero de ir poco a poco, pero un poco trabajo de hormiguita, ¿no? De ir avanzando, de no dejarlo a ver si el sábado me apetece un rato y si no ya el domingo y si no ya la semana que viene. Y después también tener los ojos abiertos, ¿no? Ser autocrítico también, no quedarte en decir, pues es que eso yo lo oyes también a veces, es que ninguna editorial me quiere porque no conozco a nadie y nadie me ha ayudado y no tengo padrinos y no tengo tal. Que eso a veces también nos escudamos cuando las cosas no nos salen bien. No, las editoriales están ansiosas por conseguir voces nuevas, cosas frescas, que les ilusionen, ¿no? Y que gente que sea capaz de contar una historia con una personalidad propia. Entonces, que no decaigan diciendo no conozco a nadie, va a ser dificilísimo, nadie me quiere publicar. No, ánimo, fuerza, energía y adelante. Genial. Cecilia pregunta, ¿cuál es la historia de desamor de la literatura que te ha perturbado más o más perturbadora que has leído? ¿Alguna historia que recuerdes que te ha impactado? Uf, no sabría qué decirte ahora, pero supongo que cualquier historia de amor que acabe con un desenlace trágico, ¿no? Y por trágico podemos entender mil cosas, ¿no? Pues amores que acaban con la muerte de uno de los dos o con
tipo de desgracia o con, no lo sé, no me cuesta un poco de trabajo quedarme con una muy en concreto, pero sí, hay muchas historias estas como de tiempos de guerra, siempre me dan mucha melancolía esas historias, ¿no? Chico, chica, chico se va a la guerra a luchar por unos ideales o por un tal y no vuelve, ¿no? Y esas mujeres jóvenes que luego tienen que rehacer su vida y las rehacen, ¿no? Y forman otras familias y forman tal, pero siempre le queda dentro el recuerdo de aquel amor que no pudo llegar a cuajar. Vanessa te pregunta, me gustaría saber qué sentís al cerrar la historia y poner el último punto final. ¿Qué sensación te embarga? Y eso es interesante saberlo. Alivio absoluto. Ya quieres terminar. Sí, porque es ilusionante para mí escribir y yo lo disfruto mucho mientras se va creando la historia, pero ya los últimos meses o por lo menos las últimas semanas ya quieres acabar, sobre todo cuando, como en mi caso, tengo claro cómo va a acabar, entonces ya sé que quiero llegar ahí, ya no tengo no voy a descubrir nada nuevo, ya no hay opción a que la novela crezca o se vaya por otro derrotero, nada, ya solamente es como, no sé, como quien va a correr una maratón, ¿no? Y al principio es energía y es ilusión y es tal, y al final solo quieres llegar a la meta y pasar la raya, ¿no? Pues es un poco así, porque no, a veces oyes que algunos escritores que dicen que se sienten vacíos cuando terminan, ¿no? Que se despojan de la historia. A mí no me pasa porque después viene la fase de correcciones y después viene la promoción que vas acompañando a la novela y a los personajes también, con lo cual yo no me despego de la novela, aunque ponga el punto final, ¿no? Entonces ya entro en una fase distinta, pero la sensación, retomando, en fin, el principio es alivio absoluto. Y me imagino que celebrarás, ¿no? Te tomarás un buen vino después de... Sí, pero eso lo hago, bueno, me lo tomo también al final de la novela, pero lo hago a diario. Antes cuando me quedo cuando termino de escribir cada tarde, noche, sí, me tomo un buen vino cenando, incluso a veces si el día ha sido estupendo, me vengo arriba y me tomo un martini antes también. O sea que lo celebro estupendo a poquito, ¿no? Y Tabata Jiménez nos pregunta, ¿cuál es un libro que tiene un lugar especial en tu corazón? ¿Algún libro de tu vida que hayas leído y que lo atesores especialmente? Hay muchos, muchísimos, no sé, no sabría decirte, desde que leí, qué sé yo, el Quijote como joven, que de estas cosas que te obligan a leer en el colegio y no te apetece nada y no quieres y estás enrabietada porque no. Y después lo lees y te quedas totalmente prendada, ¿no? Pues yo quizá creo que el gran descubrimiento literario para mí fue el Quijote. Eso suena un poco típico decirlo, pero porque es como la gran obra. Pero yo lo recuerdo perfectamente que nos lo mandaron leer en el colegio justo antes de las vacaciones de Navidad y yo dije, qué horror, hay que leer esta cosa, que no me interesa nada, este señor. Y recuerdo que mi padre me dijo, te va a encantar, porque a mí ya me gustaba leer, pero era muy joven. Te va a encantar, no te lo tomes como una obligación, disfrútalo. Y verdaderamente lo disfruté muchísimo. Entonces, lo he vuelto a releer después otras veces y siempre deslumbra y siempre encuentras algo, pero como la primera vez, pues nunca ha sido igual. Y esta es una pregunta mía, pero también me interesa, ¿alguno que hayas leído últimamente y que nos recomiendes, que te ha gustado mucho? Ay, mira, he descubierto la tengo por aquí. No es el que más me ha gustado, pero he descubierto una escritora que yo no conocía. Es marroquí de formación francesa que se llama Leila Slimani. Y bueno, tiene esta que es Canción Dulce, que es el último que he leído, pero tiene otro que lo he leído anteriormente que se llama El País de los Otros, que tiene que ver también con Marruecos y la descolonización, un poco en sintonía también con mi novela, pero para nada es la historia, ¿no? Y me parece una voz, es una escritora joven, no sé si está por aquí la fotografía, no está, bueno, es una escritora joven y talentosísima y me ha encantado y estoy leyendo todo lo suyo porque no la conocía hasta ahora y no sé si está publicada en Argentina, pero si no, llegará. Porque Bueno, nos anotamos, creo que sí está, nos vamos a anotar la recomendación. sí, porque España las son bastante recientes también. Paola, pero veo que algunas personas más están preguntando aquí.
por el proceso de corrección, ¿no? Que muchas veces los que tienen ilusiones de escribir no tienen en cuenta, que es un proceso muy importante en la construcción de un libro. ¿Vos corregís mucho? ¿Cómo es tu proceso de corrección de tus escritos? ¿Estás todo el día pensando, te levantás? Aquí me preguntan, pensando alguna cosa como, ¡ah! Te levantás diciendo, tengo que tocar esto, arreglar aquello. Sí, porque me pasa, como decía antes, que intento encerrarme y optimizar al máximo el tiempo que tengo sin interrupciones, sin viajes, sin otras cosas. Y entonces estoy como en modo novela, ¿no? Me acuesto y me levanto con la historia en la cabeza y corrijo 50.000 cosas. Yo normalmente voy avanzando y yendo atrás constantemente. Mi forma de trabajar siempre es así, ¿no? Cuando empiezo a escribir por las mañanas, previamente he leído todo lo que escribí el día anterior y ya he vuelto a corregir algo. Si hago una pausa para cualquier cosa, vuelvo atrás otra vez. Entonces voy haciendo mucha ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta constantemente, ¿no? Avanzo siempre un paso adelante, dos atrás, un paso adelante, dos atrás. De manera que cuando llego al final de la novela ya hay que hacer mucha corrección ortotipográfica y del léxico y de estructura y de tal, pero ya de contenido cambio poco, muy poco. Y luego sí, de estilística, muchas cosas más. Y es la parte que más odio, la de la corrección final, ¿no? Como decías antes, cuando pones el punto final y ya sientes ese alivio de, uff, trabajo terminado, bien, bien, ya me aplaudo yo sola y a mí me gustaría ya que en ese momento saliera rumbo a la editorial el manuscrito, ¿no? Pero no, hay que volver y darle mil vueltas y yo soy muy perfeccionista, a veces hasta el absurdo, ¿no? Porque puedo cambiar 5 veces la misma palabra para volver otra vez a la del principio y esa parte se me hace pesadísima y ya llega un momento en el que digo, bueno, da igual. Y de hecho, después una vez que se publican los libros, no los vuelvo a leer porque sé que voy a querer corregir otra vez y ya me niego a llorar sobre la leche derramada, lo que ya no se puede hacer, ahí quedo. Bueno, para terminar, porque bueno, tenemos que ir cerrando, la última preguntita es de Sandra López Ocampo, que te pregunta, ¿qué te hace ilusión en este momento? ¿Qué tiene ganas ahora? ¿Qué le hace ilusión a María Dueñas ahora que estamos cerrando en este momento de tu vida o en este preciso momento? Elegí vos. Bueno, a ver, pensando en términos más generales y más colectivos, me hace muchísima ilusión que el virus ya nos dé una tregua y volvamos a la normalidad. Me hizo muchísima ilusión que me vacuné hace 2 semanas, me hizo una ilusión tremenda que yo pensé, pero ya no por la vacuna, por mí, sino porque ya dije, bueno, algo está funcionando y esto va a terminar ya, en algún momento, todavía no. Eso es a nivel un poco colectivo. Y luego a nivel cercano me hace ilusión pensar en nuevos proyectos creativos que no todos necesariamente van a pasar por nuevos libros y nuevas novelas. Estoy también con algo de guiones y para audio, para serie. No sé, estoy como, digamos, expandiendo la creatividad en distintas ramificaciones, que al final todo tiene un poco que ver con los libros, ¿no? Y sin perder de vista que yo prefiero ser novelista por encima de cualquier otra cosa. Pero me apetece también explorar esos otros territorios, ¿no? Desde otras perspectivas y vamos a ver qué tal acaba. Justamente aquí Mariana dice guiones, sí. Y otra persona preguntaba por Cira, porque bueno, los que hayan empezado a leer Cira verán que es una novela, como todas las tuyas, pero yo creo que esta especialmente muy cinematográfica, muy de serie, así que hay posibilidades de ver a Cira en la pantalla próximamente. Habrá, bueno, estoy convencida de que sí, hay ganas, ¿eh? Lo que pasa es que, digamos que yo lo he decidido como dejar un poco congelado porque tenemos La Templanza estrenada en abril, hace 2 meses, no llega Sí. todavía. Tenemos después Las hijas del capitán, están en proceso de guión también, lo va a hacer Amazon Prime y ya están trabajando en ello. Y entonces, bueno, Sira llegará, pero como un poco en su momento, ¿no? Que no se nos acumule demasiado. Pero sí que hay muchas ganas, ¿eh? Muchísimas. Y yo creo que sí, que quedaría una serie bonita. Bueno, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Una multitud de personas están conectadas y estuvieron conectadas durante esta hora
hora y pico que estuvimos conversando. Así que bueno, María, esperamos que esto apenas termine te puedas venir a Argentina a presentar CIRA y a conocer a tus lectores que te seguimos desde hace tantos años. Así que bueno, muchas gracias a todos y aprovecho también para invitarlos mañana a las 18 horas, el segundo invitado del Festival Leer, que es Luis Chávez, el escritor y poeta costarricense, que va a hablar sobre el desamor. Los esperamos a todos también que se conecten y lo escuchen, es otro gran autor. María, como siempre, un placer enorme, te extrañamos mucho aquí. Y ojalá pronto nos podamos saber, y muchas gracias a todos, y al municipio de San Isidro, Eleonora, y a todos los que nos han convocado hoy. Ojalá lo mismo, Ana, una alegría charlar contigo. Se me ha pasado volando, hemos estado una hora y pico, se me ha ido volando. Eleonora, Camila, bueno, todos los equipos que estáis detrás y por supuesto todos los que habéis estado escuchándonos, es una alegría. Ojalá de verdad podamos pronto volver a vernos cara a cara, firmar libros, hacernos fotos, lo que sea, pero bueno, de momento cuidaos muchísimo, ánimo, vamos a salir de esta todos y nos vamos a ver de aquí al próximo festival, cara a cara estamos seguros. Un abrazo y mil gracias. Un abrazo, María, gracias a todos. Hasta luego, buenas noches.